Muy buenas tardes, queridos amigos de Practicatest.cl. Espero que todos ustedes se encuentren muy, pero muy bien el día de hoy. Les pido disculpas porque hoy día empezamos un poquito atrasados, pero la clase va a durar lo mismo de siempre, así que no se preocupen. Me medí en un taco más o menos grande y de hecho iba en moto, igual me atrasé, así que imagínense cómo estaba el taco. Pero ya estamos aquí. Ya, muchas gracias por esperarme, muchas gracias por conectarse. Un saludo para Benjamín y un saludo para Fernando Millapán que están viendo esta clase en directo, en vivo y en directo. ¿Ya? Vamos a hablar ahora acerca de las técnicas de conducción. Dice, en este tema estudiaremos la mejor manera de manejar una motocicleta y cómo se deberá realizar cada una de las maniobras necesarias de la conducción. Comprobaremos cuál es la mejor manera de colocarse sobre la moto, cómo adelantar o frenar, cómo debemos comunicarnos con otros compañeros o cómo conducir con lluvia o viento. ¿Ya? Este tema lo empezamos ayer. Ayer estuvimos hablando principalmente del adelantamiento. Hoy día vamos a elegir otro tema para revisar. ¿Ya? Ya, vamos a empezar a ver este tema de acá. Conducción con acompañante. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando vamos con, como los motociclistas le decimos, cuando vamos con una mochila? ¿Ya? La mochila, ¿cierto? Es nuestro acompañante, así se le conoce en la jerga popular del motociclista, ¿ya? Cuando vamos con mochila, pasan hartas cosas en la moto, ¿ya? Para empezar, cambia el comportamiento dinámico de la misma. Y también ya debemos entender que dentro de este comportamiento dinámico lo principal es que la moto no va a acelerar ni va a frenar como estamos acostumbrados. Buenas, Benjamín, gracias por tu mensaje. Entonces, dice, el pasajero viaja igual de expuesto, por eso debe ir igual de protegido con el equipo necesario, casco, guantes, botas y chaleco. De hecho, yo siempre he pensado que inclusive el pasajero va en más riesgo que el conductor, porque el conductor sabe lo que va a pasar, ya va más atento, por decirlo así. En cambio, el pasajero a veces no va mirando el camino y de sorpresa se da cuenta que está en el suelo, ¿ya? Y eso para mí es otro factor más que hace que tengamos que entender que el pasajero arriesga mucho cuando va con nosotros, ¿ya? Entonces, siempre debe ir con la indumentaria necesaria, con el equipo necesario. Su casco de buena calidad, certificado como tiene que ser. Mañana vamos a hablar de cascos. Sus guantes, sus botas, su chaleco, ¿ya? Casco certificado, guantes antideslizantes, ¿cierto? O sea, no, en realidad, guantes resistentes al roce, más que antideslizantes, ¿ya? Son dos cosas distintas. Guantes resistentes al roce, ¿cierto? Para proteger sus manos y que el guante llegue que tape este huesito de acá, ¿ya? Ese huesito que sobresale, que el guante lo tape. ¿Por qué? Porque esos huesitos que sobresalen, que es como el tobillo en el pie, ya aquí no sé cómo se llama, pero el huesito ese de la muñeca, eh, hace que, deme un segundo, está sonando una alarma, no sé si la escuchan, ahí sí, ¿verdad? Ahora sí. Los guantes, ojalá que lleguen hasta acá, ¿cierto?
botas que también cubran el tobillo, ojalá de motociclista, sino un buen calzado de seguridad con caña o una buena bota de cuero, obviamente alta también, ¿ya? Un chaleco o una chaqueta que tenga las protecciones, ¿ya? De eso vamos a hablar en profundidad mañana, pero que en el fondo el pasajero cumpla por lo menos con el equipo de seguridad obligatorio, ¿ya? Ojalá más, pero por lo menos con el obligatorio. Después dice, el pasajero se debe subir a la motocicleta una vez que esté encendido el motor de la misma y el conductor se encuentre preparado con ambos pies en el suelo y el freno delantero apretado con fuerza. Es decir, acá no es como un auto. El pasajero no se sube cuando quiere. El pasajero se sube cuando el conductor le indica. ¿Por qué? Porque si no, si se sube en cualquier momento, podría llegar a desestabilizar la motocicleta y hacer que los dos caigan al suelo y peor aún que la motocicleta caiga al suelo. Entonces, es muy importante entender que el pasajero debe estar eh, en comunicación con el conductor para hacer cualquier cosa, ¿ya? Dice, el pasajero se debe subir por el lado izquierdo, apoyándose en el hombro del conductor y con el pie izquierdo en la estribera, pasando la pierna derecha sobre el asiento de la motocicleta. ¿Ya? Ahí tenemos algo importante. Cuando el pasajero se sube a la moto, se debe apoyar en el hombro, pero solo en ese momento. Es decir, no se debe apoyar en el hombro cuando la moto va andando, cuando la moto se va desplazando. Ahí el pasajero debe apoyarse o afirmarse de sus manillas, de sus correas de sujeción, ¿ya? Y si tuviera que afirmarse del conductor, de la cintura, jamás, jamás de los hombros, ¿ya? Después dice que se debe sentar lo más adelante posible a horcadas sin invadir la zona del conductor. Lo más adelante posible sin chocar con el conductor y obviamente con las piernas abiertas. Eso significa ahorcadas, ¿ya? ¿Por qué? Porque no sé si ustedes han visto que a veces las personas viajan en moto, sobre todo mujeres en el asiento trasero, y van con las dos piernas hacia un lado, ¿ya? Cuando andan a caballo también a veces andan así las mujeres. Alguien podría sentirse tentado a andar así, pero esa posición es más insegura que ir con las dos piernas una por cada lado. Ya a eso se refiere esa parte. Después dice, se debe agarrar y sujetar con firmeza a los asideros, asas correspondientes instalados en la motocicleta durante, perdón, instalados en la motocicleta. Mantener en todo momento los dos pies encima de las estriberas, incluso una vez que la motocicleta se ha detenido. Nunca el pasajero debe dejar los pies colgando o los pies flojos. ¿Por qué? Porque va a tener problemas, ¿cierto? Con, porque va a tener problemas con su, eh, o sea, no va a tener, pero puede tener problemas con los mecanismos que están en movimiento, como por ejemplo la cadena, o con los mecanismos que están calientes, como por ejemplo el escape, o las piezas que están calientes, como el escape. Entonces, ojo con ello. Y es el siguiente punto. Tenga en cuenta la posición del tubo de escape, la cadena o partes móviles de la motocicleta para no quemarse o introducir alguno de los pies dentro de ella. Para ello, los pies deben ir en su posición. ¿Cuál es su posición? Los estribos, ¿ya? Además, muy importante es que antes de que empecemos el viaje, entrenemos a nuestro copiloto, lo informemos de los peligros que hay, dónde son las zonas calientes de la moto que podría quemarse, dónde están los mecanismos que se van a mover y que podría atraparse ahí, ¿ya? Siempre que el conductor instruya a su mochila, ¿cierto? Sea el pololo, la polola, el hijo, la hija, lo que sea, con el que sea que anden, que vayan bien informados, ¿ya? Perdón.
Todavía estoy resfriado. Ay, señor. Perdón. Evite hablar con el conductor y hacer movimientos bruscos. ¿Ya? Evita hablar con el conductor, perdón. Evita hablar con el conductor y hacer movimientos bruscos. ¿Eso a quién va dirigido? Va dirigido al copiloto. ¿Ya? El copiloto no puede ir o pretender, y el piloto tampoco, hablar todo el rato, porque vamos en una moto, hay mucho ruido, hay mucho viento, por lo tanto la comunicación va a ser reducida. ¿Ya? Además, arribita decía que debe permanecer siempre detrás del conductor sin salir por sus costados y dejarse llevar sin ofrecer ninguna resistencia a la hora de inclinarse o a medida que él lo hace. ¿Por qué dice esto? Porque en ocasiones, sobre todo cuando el copiloto no está bien informado, cuando no le dijeron lo que iba a pasar mientras fuéramos andando en la moto, se puede poner nervioso y ese nerviosismo puede hacer que terminen los dos en el suelo o peor aún en una barrera de contención. Les digo esto porque a mí me pasó, ya cuando con mi esposa actual éramos pololos, salíamos obviamente mucho en moto, no teníamos hijos, ¿cierto? Salíamos mucho en moto, salíamos a pistear, salíamos a rutear, etcétera, ¿ya? Y resulta que una vez me iba inclinando, ¿cierto? Y ella como que se asustó y como que trató de inclinarse más aún, ¿ya? Como que empezamos a inclinarnos y ella como que tiró el cuerpo hacia abajo y resulta que desestabilizó la moto y estuvimos, pero a punto de caernos, menos mal que no íbamos tan rápido, ¿ya? Así que pudimos disminuir un poco la velocidad y ahí estabilizar la moto y enderezar, ¿ya? Pero podríamos haber terminado en el suelo. ¿Por qué? Porque ella hizo algo que no tenía que hacer. Porque a lo mejor yo no le dije, ¿cierto? Que no tenía que hacer nada. Ya para mí ese es el mejor consejo para las mochilas, ¿cierto? O los mochilas, para los acompañantes, para los pasajeros. El mejor consejo es que se relajen y sigan el ritmo de la moto, ¿ya? Mientras vayan al ritmo de la moto, ¿cierto? Si la moto baja, ellos bajan, si la moto sube, ellos suben, y así no debiesen tener ningún tipo de problema, ¿ya? En cambio, en cambio, si yo voy en moto y no le digo nada al conductor, ¿cierto? O sea, perdón, al acompañante, si el conductor no le dice nada al acompañante, el acompañante en un momento va a sentir miedo y no va a saber lo que tiene que hacer, ¿ya? Hay que explicarle que la moto se va a inclinar y dependiendo del conductor, dependiendo de la curva, la moto se va a inclinar harto, ¿ya? Hay que decirle que es normal, hay que decirle que no tiene que hacer nada, solamente dejarse llevar, ¿ya? Después dice, evita hablar con el conductor, eso ya lo vimos. Y lo último dice, en trayectos largos debe hacer paradas frecuentes. Recuerden que aquí estamos pensando en que vamos con pasajeros. Si yo voy solo en la moto, a lo mejor puedo andar 3 horas seguidas sin parar, ¿ya? Voy entretenido, ¿cierto? Soy bueno para andar en moto, me gusta andar en moto, tengo buen estado físico, etcétera, pero a lo mejor no. Y adivinen qué, mi pasajero, lo más probable es que no. Yo voy entretenido manejando, ¿cierto? Mirando la velocidad, mirando las revoluciones, pasando cambios, etcétera. Pero el pasajero no, pues el pasajero va ahí nomás. Bu. Además, nosotros estamos como conductores, ¿cierto? Estamos acostumbrados, por ejemplo, a las... Nosotros como conductores estamos acostumbrados a las temperaturas, ¿ya? Al pasajero normalmente no está tan acostumbrado a las temperaturas y muchas veces a mí me pasaba que a mi señora le daba mucha ganas de hacer pipí. Y yo tenía que parar cada media hora, por ejemplo, viajábamos a La Serena en moto y cada media hora tenía que parar a hacer pipí por ella, ¿ya?
Entonces, y además para que estirara las piernas, para que fuera un viaje agradable y no una tortura, ¿ya? Entonces, es importante entender que los pasajeros normalmente van a tener menos aguante a andar mucho rato en la moto sin parar que el propio piloto. Además, recuerden que los asientos de pasajero muchas veces son mucho más incómodos que los asientos del conductor, ¿ya? Así que por favor ténganlo en consideración. Entonces, evita hablar con el conductor y hacer movimientos bruscos. En trayectos largos debe hacer paradas frecuentes. Después tenemos posición del pasajero. Para que una motocicleta pueda llevar un pasajero de manera segura, debe tener asideros o correas para que se pueda agarrar. En el caso de no tener, lo mejor es pasar ambas manos alrededor de la cintura del conductor y apoyarse en el depósito de combustible. Eso principalmente es para motos deportivas, ¿ya? No sé si todos se pueden, en todos los modelos de motos se pueden agarrar del estanque y quedar cómodos, ¿ya? En las motos deportivas, el conductor va encima del estanque prácticamente, ¿ya? Y el copiloto o la copiloto va encima del conductor prácticamente. Por eso es que en algunos casos queda fácil esa, ese agarre, por decirlo así. Después dice, sujeción del pasajero. Es conveniente una sujeción firme, sobre todo cuando el estado de la superficie o carretera es problemático y presenta mal aspecto. Después, al encender la motocicleta y continuar con la marcha después de haber estado detenidos. Y después, cuando se vaya a realizar movimientos o maniobras bruscas. ¿Ya? Posición del pasajero. Para que una motocicleta pueda llevar un pasajero, ¿cierto? De manera segura, debe tener asideros o correas. Eso es algo donde el pasajero se pueda afirmar. ¿Ya? Una manilla o una correa. Además, si tiene manilla o correa, tiene que tener apoyapiés. Y si tiene apoyapiés, tiene que tener manillas o correas. ¿Ya? Eso, ¿por qué es eso? Porque si no, no pasa la revisión técnica. ¿Ya? Si tiene solo manillas y no apoyapiés, no pasa la revisión técnica. Si tiene solo apoyapiés y no manillas, no pasa la revisión técnica. ¿Ya? Así que mucho ojo ahí con eso. Ahora, ¿cuándo es conveniente que el pasajero vaya bien firme? Obvio, cuando se presenten situaciones distintas, a ir manejando tranquilo y parejo, ¿ya? Por ejemplo, cuando el estado de la superficie de la carretera es problemático o presenta mal aspecto, es decir, que la moto va a saltar mucho, se va a mover, etc. Ahí, pasajero bien afirmado. Al encender y continuar la marcha después de haber estado detenidos. ¿Por qué? Porque vamos a pasar de estar parados a movernos. Y eso ustedes saben que hace que el cuerpo se vaya hacia atrás. Entonces también ahí bien afirmados. Y cuando se vaya a realizar movimientos o maniobras bruscas, obviamente tiene que estar bien afirmado el copiloto o la copiloto. Ahora, ¿por qué acá no dice que debería estar afirmado el copiloto bien siempre? Porque no es así. Si la moto va parejito, constante, ¿cierto? No hay ningún problema en que el pasajero no vaya así afirmado o con fuerza. ¿Por qué? Porque ahí no hay movimiento brusco, el pasajero no se va a caer, porque el pasajero va a la misma velocidad que va la moto, entonces no se va a caer. ¿Ya? Ahí uno se siente seguro en la moto. Se puede caer cuando hay movimientos bruscos, cambios de dirección, etc. ¿Ya? Además, el pasajero no podría ir todo el rato afirmado con fuerza porque llegaría ultramente cansado a su destino. Después dice,
La motocicleta responderá de manera más lenta cuando circula con un pasajero. Cuanto mayores sean las dimensiones y peso del pasajero, más tiempo necesita para reducir la velocidad o acelerar, principalmente si se trata de una motocicleta de baja potencia. Principalmente si se trata de una motocicleta de baja potencia. ¿Ya? Aquí es como que atacamos a las motos chicas, ¿ya? Pero no es así, no se sientan así, ¿ya? Cuando hablamos de motos de baja potencia, estamos hablando porque realmente en las motos de baja potencia nos va a costar más acelerar, nos va a costar más frenar, inclusive porque los frenos tampoco son los más grandes. Y cuando lleva un pasajero, se va a notar, va a acelerar menos o más lento y le va a costar más frenar, se va a demorar más metros en detenerse totalmente. ¿Ya? Después tenemos consejos para el pasajero. Seguir los movimientos que realiza el conductor mientras conduce. Cualquier brusquedad puede acabar con una caída de cualquiera de los dos. ¿Ya? Nunca agarrarse a los hombros o brazos del conductor. Debe viajar sujetándose con fuerza al asidero o, en último caso, a la cintura. Pero, ¿por qué no te puedes agarrar de los hombros o de los brazos? Porque yo cuando voy manejando la moto voy moviendo mi cuerpo, ¿ya? Y para manejar la moto muevo desde la cintura hacia arriba principalmente. Y los pedales, por lo menos de la rodilla hacia abajo, pues necesito tener movilidad para accionar los pedales, ¿ya? Después dice que al bajarse, la misma recomendación que al subirse. El conductor debe sujetar bien la motocicleta apoyando ambos pies en el suelo y accionando el freno delantero. Así evita que ésta se le vaya de las manos. Cada vez que se produzcan circunstancias especiales, avise siempre al pasajero. Cada vez que se produzcan circunstancias especiales, avise siempre al pasajero. Por ejemplo, cuando acelere, cuando se quiera detener, sobre todo de forma repentina, y si viene un bache. Ahí yo siempre digo que el pasajero muchas veces va disfrutando del paisaje, pero también es importante que ponga atención en las partes más complejas. Y ahí es muy bueno tener un tipo de lenguaje. Por ejemplo, yo a mi señora le tocaba la pantorrilla, puede ser, abajo de la rodilla, esa parte gordita que tiene la pierna, no, creo que es pantorrilla, ya, le tocaba ahí la pierna, ¿cierto? Le pegaba dos golpecitos y eso significaba que ella tenía que poner atención, ¿ya? Podía ir tranquila mirando el paisaje, pero cuando yo veía que venía un hoyo, un bache, que iba a tener que frenar brusco, ¿cierto? Que había una emergencia en el camino, yo dos golpecitos, ¿cierto? Y ella se ponía en alerta y se ponía a mirar el camino y lo que estaba pasando, ¿ya? Eso ayuda mucho a que en caso de que tengan un siniestro, una caída, un choque, un accidente, cada uno pueda reaccionar de la mejor forma posible para evitar al máximo, ¿cierto?, la ocurrencia de lesión. Gesticule con la cabeza ligeramente para hacerse entender, pero sin apartar ni un solo instante su visión del camino. Luego vamos a hablar del pasajero menor de edad. Dice, dice, cuando el pasajero sea un menor, se debe ser muy consciente de las precauciones que se deben tomar, circulando siempre de manera más reservada y tranquila. Su posición será siempre en el asiento correspondiente detrás del conductor, nunca entre los mandos de dirección y el conductor. Es obligatorio
es obligatorio que el pasajero menor, ¿ya? Vaya siempre horcadas, lo mismo que anteriormente, llegando con los dos pies a los apoyapiés laterales o reposapiés. Muchas veces me preguntan, profe, ¿mi hijo puedo llevarlo en la moto? Depende, ¿ya? Si tu hijo llega bien con los pies a los apoyapiés, puede llevarlo con todo su equipo necesario, ¿ya? Equipo adaptado para él. No le puedes poner el casco que usabas tú antes, porque tu cabeza es así y la cabeza del niño es así. Bueno, dependiendo del niño también, ¿cierto? Pero todo que sea de su medida, ya todo que sea igual como si fuera para el conductor de la moto, ¿ya? ¿Por qué? Porque viajan igual de expuestos. Entonces, que siempre vaya horcadas, que use un casco adaptado a su talla, como, así como el resto del equipo protector, ¿cierto? Y que los pies lleguen, ambos pies, no uno solo, ni cambiando uno para allá, uno para acá, no. Ambos pies deben llegar cómodamente a los apoyapiés, ¿cierto? Para saber que el niño tiene la estatura, el porte correcto para que ya pueda empezar a viajar en la moto. Es recomendable que use el asiento adicional adaptado aprobado por alguna normativa internacional que fuera necesario. Después dice que es recomendable, si no es familiar directo, contar con el permiso de su padre, madre o tutor legal. Eso está más que obvio, ¿ya? Yo creo que he llevado una sola vez a un niño en la moto, que fue como un primo sobrino que tengo, no sé cómo se dice, y un hijo de una prima mía, y él quería puro andar en mi moto. Y obviamente le pedí permiso a la mamá porque quería andar en la moto, quería andar en la moto, y lo llevé, ¿ya? Yo no lo recomiendo. No lo recomiendo, ¿por qué? Porque es un riesgo muy grande y porque muchas veces uno no va a tener el equipo que a él le quede perfecto de protección, ¿ya? Si uno tuviera todo el equipo de protección para cada persona que se quiere subir a la moto, sería ideal, ¿ya? Como no es así, hay que tratar de evitarlo al máximo desde mi punto de vista, por lo menos, por lo menos, queridos alumnos, ¿ya? Luego habla de la comunicación entre el conductor y el pasajero. Dice, si el pasajero comienza a gritar desde la parte de atrás y el conductor no le entiende por la velocidad y el viento, este puede desconcentrarse poniendo menor atención en la conducción. Antes de iniciar el trayecto, conviene establecer un código de comunicación, como por ejemplo un golpecito que indique cuidado o que reduzca la velocidad para poder hablar, ¿ya? Importante ese código de los golpecitos, ¿ya? Puede ser rodilla derecha, rodilla izquierda, tocarse el casco así, no sé, ¿ya? No, no sé yo. Sí, tocarse el casco así, ¿ya? El casco de uno, pero para que la otra persona vea, ah, esto significa tal cosa, no sé, puede ser eso, pero sirve mucho, ¿ya? Cambio en el comportamiento dinámico. La conducción con acompañante provoca una diferencia de reparto de pesos, que modifica el centro de gravedad y con ello el comportamiento al que está acostumbrado en su motocicleta. Usted debe cambiar su forma de conducir y adecuarse a las nuevas circunstancias. Para empezar, al tener mayor peso en la rueda posterior, el freno trasero es más efectivo y demora mucho más en bloquear la rueda por el mayor agarre. Por esta razón, lo puede usar con más firmeza para tener una frenada equilibrada, ¿ya? Entonces, la conducción con acompañante provoca una diferencia de reparto de pesos que modifica el centro de gravedad y con ello el comportamiento al que está acostumbrado en su motocicleta. Usted debe cambiar su forma de conducir y adecuarse a las nuevas circunstancias. Para empezar, al tener mayor peso en la rueda posterior, el freno trasero se hace más efectivo. No es que la frenada sea más efectiva,
es que el freno trasero frena mejor con más peso, para tener una frenada equilibrada, ¿ya? Igualmente, se modifica el comportamiento de la motocicleta en curvas. Es necesario mayor anticipación. En muchos casos eso significa empezar a girar antes, ya que tiene que comenzar a trazarla antes que cuando circula en solitario, porque la moto se va a ir con más fuerza hacia afuera. La va a afectar más la fuerza centrífuga, ¿ya? La fuerza centrífuga aumenta con la masa que tengamos, ¿cierto? Y aumenta con la velocidad que tengamos y aumenta con lo cerrado que sea la curva, ¿ya? Después dice que el pasajero implica que el reparto de pesos cambie totalmente y ahora la rueda trasera soporte más peso, sobre todo si está de viaje y lleva equipaje. Para compensar esto, debe aumentar la carga, tensionando el resorte en el amortiguador trasero, si tiene esta opción, y aumentar la presión de aire en la rueda trasera, según las indicaciones del fabricante, para prevenir comportamientos extraños en curva. También debe tener en cuenta que la distancia al suelo se reduce y es más fácil que en las curvas golpee la parte baja de la motocicleta. Usted, recuerda, la moto tiene suspensión. Si yo le echo más peso, la suspensión baja y todo baja. Y cuando yo me inclino, los pedales van a estar más cerca del suelo. Lo primero que toca el piso cuando me voy inclinando mucho en la moto son los pedales. De hecho, muchos pedales, no sé si todos, pero muchos pedales por debajo traen un fierrito que hace que cuando voy a tocar, en vez de que toque el pedal a secas, toca ese fierrito, ¿cierto? Y hace que el pedal se levante un poquitito, ¿ya? Entonces, ojo con ello también, ¿ya? Los cuadros azules son súper importantes. Muchas veces traen información que se relaciona con muchas preguntas que pueden aparecer en la prueba teórica. Dice, usted debe saber que por el mayor peso atrás, las luces pueden quedar apuntando hacia arriba, por lo que debe ajustarlas para no escandilar a los que vienen de frente. Esto sobre todo si es que yo voy a ir de viaje y voy a andar con ese peso constantemente. Obvio que si la persona se sube, o sea, si lleva una persona una vez al mes en la moto, lo más probable es que no voy a regular las luces, ¿cierto? Pero si yo me estoy preparando para un viaje y voy a ir con equipaje y voy a ir con alguien atrás, ¿cierto? Las luces, en vez de apuntar a la calle, van a apuntar hacia arriba. Eso tiene dos problemas. Uno, que voy a ver menos la calle y los obstáculos que hay en la calle. Y dos, que voy a estar encandilando a las demás personas. Así que mucho ojo con eso. Veamos ahora qué otro temita podemos tocar. Este vamos a tocar. Condiciones climáticas adversas. ¿Ya? Dice, las condiciones climáticas adversas, como por ejemplo la lluvia, la nieve o la presencia de hielo en la calzada. Yo siempre me voy acá como a Santiago, yo soy de Santiago, ¿ya? Pero la verdad es que hay muchos motociclistas alrededor de todo el mundo que andan en moto con lluvia, con nieve, con hielo, andan igual en moto. Mi consejo siempre es que si no tiene la necesidad de hacerlo con condiciones climáticas adversas, entonces no lo haga. Pero si aún así necesita o quiere hacerlo, entienda que usted tiene que extremar las precauciones para que no le suceda un accidente. ¿Por qué? Porque andar en moto con lluvia, con nieve o con hielo es difícil y es peligroso. Más peligroso que en condiciones normales. Mucho más peligroso que en condiciones normales, diría yo. Inclusive, sobre todo en las partes, en las ciudades, ¿cierto? Donde hay mucho tráfico, etcétera. Inclusive debemos entender que a muchos automovilistas y a muchos motociclistas también se les va a ver reducida su capacidad visual cuando esté lloviendo, tanto por la lluvia misma, ¿cierto? Como por la razón de que
vamos a tener eh, cascos, vamos a tener cascos empañados, ¿ya? Y vamos a tener parabrisas empañados. No todos los parabrisas funcionan perfecto el desempañante, ¿cierto? No todos los autos están en perfecto estado. No todos los cascos son de la mejor calidad y tienen dispositivos anti-empañantes. Entonces va a haber gente que literalmente va a ver menos cuando haga mucho frío o cuando haya lluvia. Por eso debemos, entre otras cosas, tener más espacio con respecto al vehículo que lo antecede. Además, debemos siempre circular a una velocidad reducida, que nos permita esa velocidad reaccionar en caso de emergencia y poder evitar un siniestro, ¿cierto? Además, nuestras frenadas y aceleraciones deben ser mucho más suaves, ¿ya? Y todo esto se reduce en que debemos ser menos bruscos en nuestra conducción, ¿ya? Muy importante, queridos amigos. Oscuridad. La capacidad de deducir distancias depende de que veamos colores y contornos de colores claros. El riesgo de siniestro es mayor durante la noche, entre otras causas por nuestra limitada capacidad para ver en la oscuridad. Nuestros ojos tardan algún tiempo en acomodarse a la oscuridad. Cuando abandonamos una habitación iluminada, más fácil aún, si yo estoy en la noche y apago la luz, por unos momentos no voy a ver absolutamente nada. Y después de esos momentos, después de unos segundos quizás, ¿cierto? Voy a empezar a ver en la oscuridad, ¿ya? De hecho, el otro día escuchaba que cuando fue el tema de la guerra de los mapuches, había mapuches que los dejaban en la oscuridad para que pudieran luchar de noche, una cosa así, para que los ojos se les acostumbraran a la oscuridad, ¿ya? No sé qué tan verdad sea, pero me hace sentido porque uno en la noche, cuando despierta en la noche, puede ver mucho mejor cuando recién apagó la luz. ¿Por qué? Porque los ojos se van acostumbrando, ¿cierto?, a la cantidad de luz que hay. Y si hay muy poquita luz, podemos igual muchas veces distinguir formas, ¿ya? Pero, ¿qué pasa? Que cuando nos ponen luz de golpe, nos encandilan. Y eso pasa cuando un vehículo viene de frente con las luces encendidas, ¿ya? Así que mucho ojo con eso, queridos amigos. La capacidad de deducir distancias depende de que veamos colores y contornos de colores claros, ¿ya? Recuerda que en la noche cuesta más ver, eh, y hay personas que de noche ven mucho menos que de día. Y eso lo ve cuando uno va a la municipalidad, también lo ven. Y hay personas que les dan licencia solo para manejar de día, es decir, con una restricción. Si en algún momento, ojalá es que a ninguno de ustedes les toque, pero si en algún momento les toca esa restricción, respétenlo, porque perfectamente podría la autoridad competente, ¿cierto? Podría decir, no, es inseguro que esta persona maneje, pero se le da, ¿cierto?, licencia a esa persona, se le da licencia para que maneje de día. ¿Por qué? Porque que maneje de noche es peligroso. Es peligroso para él y es peligroso para el resto de las personas que utilizan la vía. Por eso hay que respetar las restricciones. Si a usted le dicen que tiene que manejar con lentes, maneje con lentes, ¿ya? Punto. Igual, de igual modo, dice, como ya hemos visto, al conducir en la oscuridad y aunque no miremos directamente los focos de los vehículos que vienen en sentido contrario, es fácil que se presenten efectos de ceguera que pueden empeorar temporalmente nuestra visión. Nuestra capacidad de calcular distancias depende de que veamos colores y contornos de colores claros. En la oscuridad, estos se difuminan. Lo mismo sucede cuando la visibilidad se encuentra reducida por efecto de niebla o lluvia.
En estas condiciones, el tráfico que viene en sentido contrario parece encontrarse más lejos de lo que realmente está. Esto puede hacer que usted aprecie más las distancias cuando desea adelantar a otro vehículo. Al conducir en la oscuridad, sus posibilidades de descubrir un obstáculo dependen, entre otros, de los siguientes factores: la potencia y ajuste de sus luces, de nuestras luces y también de las luces que vienen en sentido contrario. El ajuste es una cosa, que la luz vaya hacia donde tiene que ir. Y la potencia es otra cosa. Por favor, si van a cambiar las ampolletas, ¿cierto? Van a poner LED, por ejemplo, ahora están de moda las LED. Pongan una LED que no sea demasiado potente. ¿Por qué? Para que no encandilen a las demás personas. Después, su capacidad visual, la capacidad de reflejar la luz que tenga el obstáculo, la lluvia, niebla o nieve, y ahí abajo decía la potencia de las luces que vienen en sentido contrario. Yo me adelanté un poquito. Además, aquí tenemos una tablita que nos habla, ¿cierto?, de las distancias eh, como de, a cuánta distancia vamos a ver a las personas en la noche dependiendo de su ropa. Si yo voy con luces bajas y la persona va con ropa oscura, aproximadamente 25 metros, muy poquito, es decir, va a aparecer encima mío. Si va con ropas claras, ya un poquito más, 60, un poquito más seguro. Pero si va con ropa reflectante, más del doble, a 125 metros, con luces bajas. Por eso es importante el tema del chaleco reflectante. Yo creo que quizás la implementación fue un poquito fome porque hubieron sobreprecio y todo eso, pero yo creo que la medida del chaleco reflectante para las personas cuando se bajan del auto en una situación peligrosa es muy acertada, ¿ya? ¿Por qué? Porque realmente una persona, a veces las personas se bajan del auto, están en pana, qué sé yo, y se despreocupan bastante. Ahora por lo menos la gran mayoría se pone su chaleco, aunque muchos se lo ponen solo para evitar el parte, pero por lo menos eso ayuda mucho a que las demás personas vean a esa persona que está ahí en el camino, ¿ya? Así que siempre el tema de la ropa reflectante es muy importante. La ropa de moto también debería ser reflectante o tener elementos reflectantes. En la actualidad, inclusive hay reflectantes de color negro, ¿ya? Yo tengo mi chaqueta de moto, esta no es de moto, esta es de para el frío nomás, ¿ya? Pero mi chaqueta de moto acá, ¿cierto? Trae como unas hombreras, por decirlo así, o la parte del hombro ya. Esa parte del hombro es negra, pero si tú la alumbras con una linterna en la noche, se ve así, pero totalmente encendida como color plata, por decirlo así. Ya, como ese reflectante color plata, ya. Pero de día se ve negro. Pero en la noche y cuando se alumbra, se ve reflectante y sirve mucho para hacerte muy visible. Entonces, ahí muy atento con eso, queridos amigos, ya, muy atento con eso, queridos amigos, ya, ropa oscura entonces, 150 metros, ropas claras, 300 metros, ropa reflectante, 450 metros, cuando hablamos de luces altas ahora. Los valores anteriores eran luces bajas, los valores, ¿cierto? Los últimos valores que di son luces altas. Queridos amigos, hemos llegado al final de esta clase. Espero que les haya servido, espero que les haya gustado y espero verlos nuevamente mañana, última clase de la semana, ¿cierto? Día viernes. Eh, Eso, un abrazo, cuídense mucho. Yo soy Ricardo Cornejo y esto es Práctica 3.cl. Nos vemos. Chao, chao.